Sí, me iba a juntar con las chicas a estudiar, porque estudié sola y no sirvo para estudiar sola, porque si no es una porquería. Pero sí, nada, me voy a, después de sacar el final de estudio que me voy a poner ya mañana, nada, lo saco porque lo saco.
Recording in progress.
Recording stopped. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. Hola, disculpas la demora para ingresar. Bueno, el tema que nos ocupa en este momento tiene que ver con la parte dogmática de la Constitución, que como ustedes saben comprende los artículos 1 al 43. Específicamente deberíamos hablar sobre la unidad 5, que respecto de los puntos de 8 a 14, que asumo que no lo vamos a concluir hoy. Podríamos continuar mañana y eventualmente el día jueves, que corresponde a estos encuentros virtuales. Les decía que la temática corresponde a lo que tiene que ver con la parte dogmática de la Constitución, donde nosotros vamos a encontrar que ya en el preámbulo se hace mención a un conjunto de facultades o atribuciones que corresponden a las personas simplemente por ser personas. Asumo que ustedes están cursando o cursaron derechos humanos, y derecho constitucional no es ni más ni menos que la otra cara de una misma moneda. Cuando nosotros hablamos de derechos, de libertades y garantías, lo vamos a encontrar primero expresado en el preámbulo y luego lo podemos encontrar en distintos articulados del texto constitucional. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de derechos, que son los derechos implícitos, que corresponden al artículo 33 de la Constitución, que son todos aquellos que no los vamos a encontrar mencionados de manera expresa, pero sí los podemos ver reflejados en otra parte de la Constitución e inclusive siendo ratificados por diferentes tratados internacionales de derechos humanos, que a esta altura ya sabemos que están jerárquicamente ubicados al mismo nivel de la Constitución Nacional. Y también vamos a encontrar que tenemos derechos enumerados, como por ejemplo los que surgen del artículo 14, donde hace una mención de una serie de facultades o atribuciones
como por ejemplo, a enseñar y aprender, a profesar libremente un culto, a publicar las ideas por medio de la prensa sin censura previa, a trabajar, a comerciar, a ejercer toda industria lícita, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la forma o al momento histórico en que nosotros encontramos este conjunto de derechos en el texto constitucional, podemos hablar de las generaciones. No sé si ustedes por ahí en derechos humanos encontraron también reflejados la clasificación de los derechos en generaciones primera, segunda y tercera. ¿Puede ser? Sí, profe, sí, sí. Bien, entonces nosotros vamos a encontrar que los llamados derechos de primera generación son aquellos que los vamos a encontrar en el texto constitucional ya desde 1853 y que corresponden a los denominados derechos civiles, que son los que tienen toda persona por su sola condición de ser persona, y por otro lado, los derechos políticos que van a estar reflejados en un grupo de personas y vamos a encontrar derechos políticos activos, es decir, que lo ejercemos nosotros a través del voto para elegir a nuestras autoridades, porque tenemos un sistema representativo donde no nos gobernamos nosotros, sino lo hacemos a través de autoridades que elegimos. Y en cambio, el derecho político pasivo es cuando cumplimos una serie de requisitos o de condiciones para postularnos a los cargos electivos. Y esto, digamos, lo podemos linkear o hacer referencia a la segunda parte de la Constitución cuando hablamos de la parte orgánica, donde vamos a encontrar que, por ejemplo, se requiere para postularse a miembro de la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores o al Poder Ejecutivo el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones. Por lo tanto, los derechos civiles, los derechos políticos básicamente solo le van a corresponder a una franja determinada de la población, no a todos como los derechos civiles. Los denominados derechos de segunda generación, nosotros lo vamos a encontrar reflejado básicamente después de una serie de reformas de la Constitución, que queda subsistente el texto constitucional de 1853, con esta reforma de 1949, pero que después, digamos, el único artículo que queda vigente es el artículo 14 bis, que básicamente se va a referir a los derechos del trabajador en relación de dependencia, en su primera parte, en la segunda parte los derechos de agremiación y en la tercera parte los denominados derechos que van a corresponder, por ejemplo, a la protección de la familia, a la compensación económico familiar, el resguardo de la integridad de la persona a través de la cobertura de las diferentes contingencias que se pueden hacer mediante organismos como por ejemplo el ANSES, todo lo que tiene que ver con subsidios, asignaciones, etc. Y finalmente los derechos de tercera generación, denominados también de incidencia colectiva, nosotros lo vamos a encontrar reflejado en el texto constitucional en 1994 con la última reforma, donde se incorpora básicamente el artículo 41 y 42. El 41 que tiene que ver con la protección o el entender que el ambiente sano es un derecho inherente no solo a la persona humana, sino también a grupos más o menos representativos o colectivos. Por eso se denominan derechos de incidencia colectiva, porque la afectación
no es a una persona en particular, sino a un grupo más o menos representativo de individuos. Y luego vamos a tener también como derecho de incidencia colectiva la protección del consumidor o del usuario, que nosotros en el desarrollo, digamos, de esta unidad lo vamos a tocar y vamos a ver la diferencia que hay entre el consumidor y el usuario de servicios. Y esto nosotros lo vamos a encontrar también incorporado al Código Civil y Comercial del 2015, donde hay una parte relativa a esta temática que se refiere a la protección del usuario y el consumidor y a la incorporación de la llamada Ley de Defensa del Consumidor, que si bien es sancionada por el Congreso antes de la reforma, digamos, se incorporó como derecho de incidencia colectiva con la reforma del 94 y que después quedó incorporado al texto del Código Civil y Comercial. Respecto de, digamos, vemos como en el texto constitucional nosotros encontramos reflejadas las tres generaciones. 1853, primera generación, 1957, segunda generación, 1994, tercera generación. Si esto nosotros cambiamos la óptica y lo tomamos desde lo que serían los tratados internacionales de derechos humanos, vamos a ver que podemos decir que nuestro país fue como bastante de avanzada para el momento histórico en que se aprobó la Constitución de 1853 y la de 1950. Se suscribieron dos tratados, ¿sí?, que son más conocidos como los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Bien digo, ambos del mismo año. Y piensen que nosotros, los de primera generación, los teníamos en 1853 y los de segunda en 1957. Y los tratados internacionales se suscribieron recién, ya que nuestro país, respecto de normativas internas, venía como avanzando sobre estas diferentes temáticas. Recuerden también que si ustedes leen a Vidar Campos, que si bien no es el material de estudio estos últimos años, Vidar Campos, cuando se refiere a las declaraciones, derechos y garantías, en realidad Vidar Campos habla exclusivamente del concepto de libertad. Y esto también nosotros lo vamos a encontrar reflejado en el texto constitucional. Fíjense que Vidal Campos habla del derecho constitucional de la libertad respecto a su primer tomo. Y cuando nosotros tomamos el artículo 14, por ejemplo, se habla de, por un lado, derecho a ejercer toda industria lícita, y después habla de la libertad de expresión, se habla de la libertad de pensamiento, profesar libremente un culto. Es decir, que nosotros podríamos entender que para este constitucionalista hablar de derechos y hablar de libertades sería conceptos sinónimos. Pero si nosotros podemos distinguir técnicamente respecto de que la libertad tiene que ver con un ámbito de actuación sin presiones externas, es decir, es la posibilidad que tenemos todos de elegir qué es lo que queremos hacer. De hecho, seguramente ustedes cuando estudiaron privado ven que la libertad es uno de los elementos que constituyen el consentimiento, ¿sí?, que está
formado por el discernimiento, la intención y la libertad. Entonces, la libertad es la posibilidad de optar sin tener una presión ni física ni psicológica de otro sujeto. En cambio, los derechos son conjuntos de facultades y atribuciones que tenemos las personas. Entonces, desde lo que sería conceptual para el ordenamiento jurídico habría una distinción, pero en la práctica básicamente no hay tal distinción. Bueno, respecto de la caracterización de los derechos, tanto los de primera, segunda o tercera generación, nosotros vamos a tener que lo que sería el bloque de constitucionalidad. Recuerden que si nosotros graficamos la estructura organizativa que tenemos respecto a las normas en nuestro país, vamos a encontrar que, siguiendo a Kelsen, es una forma piramidal, donde en su vértice vamos a tener la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos posteriores a la reforma del 94. Es decir, posterior a la reforma, no a los derechos posteriores a la reforma. Abajo vamos a tener otro tipo de tratados que se refieren a los concernientes a tratados, por ejemplo, de asistencia recíproca con otros estados, como sería la incorporación de Argentina al Mercosur, que no están vinculados a los derechos humanos. Entonces, esto tiene una estrecha relación con el artículo 31 de la Constitución, donde posterior a la reforma, con el 75, inciso 22, nosotros encontramos otro orden. Es decir, vamos a tener la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, abajo vamos a tener otros tratados y recién ahí las leyes nacionales. Muchos de los derechos / libertades que nosotros tenemos incorporados en el texto constitucional básicamente se van a ver ratificados o confirmados por los tratados internacionales de derechos humanos. La Constitución reconoce el ejercicio de los derechos, salud, a los habitantes, ¿sí? Sin distinción del origen. Piensen que el artículo 20 de la Constitución, respecto de los extranjeros, establece que no hay diferencia con los argentinos nativos. De hecho, pueden tener la posibilidad de adquirir bienes dentro de nuestro territorio, pueden ser protegidos por el Estado argentino a través de una figura que es el asilo político, pueden entender o pueden considerar radicarse en territorio argentino a través de la adopción de la ciudadanía, ¿sí? Entendida como la radicación, ejercer toda industria lícita. De hecho, esto nos remite al preámbulo cuando dice para todos los habitantes de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, que en principio todos aquellos que deseen venir a producir y a trabajar tendrían las puertas abiertas. Luego tenemos que, a ver qué otra cosa, respecto de el ejercicio de los derechos, sabemos que los derechos no son absolutos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar una figura que se conoce como el poder de policía, que es la posibilidad de reglamentar el ejercicio de los derechos. Y esto exclusivamente es una facultad que le corresponde al poder legislativo de la nación. Entonces, fíjense que si nosotros vemos el encabezado del artículo 14, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces, y habla específicamente del término ley, ¿sí? Que va a ser
podría ser definida como las disposiciones que emanan de la autoridad competente. Y la única autoridad competente es el poder legislativo. ¿Qué más respecto de esto? El sujeto activo del ejercicio de los derechos es la persona, ¿sí? Que podríamos decir en principio la persona humana. ¿Y por qué les digo en principio? Porque la forma organizativa que puede asumir algún tipo de actividad va a ser respecto de una persona jurídica, que puede ser una asociación, una fundación, una sociedad, y que esto también está amparado por el texto constitucional. Si nosotros hablamos de el sujeto activo, va a ser la persona humana y su, digamos, contracara o la cara de la misma moneda, podemos mencionar que se trata de derechos humanos. Pero esto no a través de sus representantes ejerzan ciertas facultades o llevan a cabo determinadas actividades. ¿Y quién va a ser el sujeto pasivo? Es decir, aquel que debe respetar el ejercicio de los derechos va a corresponder a el Estado. Recuerden que el Estado, probablemente lo hayan estudiado en ciencia política o lo hayan visto al Estado como persona jurídica de derecho público. Por tres elementos que son población, territorio y gobierno, es quien debe garantizar y respetar el ejercicio de los derechos. Y no solo el Estado Nacional, sino también esta triple estructura u organización que tenemos dentro de nuestro país, que es un sistema federal. Ustedes cuando estudiaron la organización del Estado argentino, vieron que el artículo 1 dice que la nación argentina adopta para su gobierno un sistema representativo, republicano y federal. Y respecto del federalismo, nosotros vamos a encontrar la coexistencia de dos ámbitos de poder, la nación y las provincias. Y dentro de las provincias se debe garantizar la autonomía en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, el respeto por el ejercicio de los derechos de todos los habitantes, personas humanas, y por otro lado, de las instituciones, personas jurídicas, le corresponde al Estado en cualquiera de sus estamentos, nación, provincia o municipio. También ustedes respecto de estos un principio que es sustentador de nuestro sistema, que es el de la igualdad, ¿sí? La regla es que todos los habitantes somos iguales ante la ley. El único requisito para el acceso a los cargos públicos sería la idoneidad y la capacidad económica, digamos, es la base para el pago de los tributos. La realidad es que también dentro de esta unidad ustedes han estudiado que somos todos iguales en igualdad de condiciones, que el Estado, digamos como sujeto pasivo al cual se le exige el cumplimiento de, o mejor dicho, el respeto por los derechos, garantías y libertades de los habitantes, establece lo que se denomina discriminación positiva.
El concepto de discriminación tiene ya de por sí una connotación negativa, porque cuando nosotros hablamos de no discriminar como tratado internacional, hacemos referencia a no separar por diferentes características a un otro. Pero el Estado viene a sostener digamos, a tratar de nivelar esta situación de desigualdad a través de diferentes mecanismos. Por eso se habla de discriminación positiva en el sentido de que debe arbitrar los medios o los mecanismos y establecer las políticas públicas para poder nivelar las situaciones de desigualdad como sería pobreza, vulnerabilidad, infancia, condición de género, etc. De hecho, nosotros vamos a encontrar un montón de tratados que están incorporados como normativa interna, como la no discriminación en sentido genérico, la no discriminación hacia la mujer, el tema de la desaparición forzada de personas en atención a cuestiones ideológicas, etc. También habrán analizado el tema de la intimidad, que está en el artículo 19 de la Constitución, el cual protege la identidad, el honor y el derecho a la vida en general. Después de haber hecho este recuento, ya estaríamos básicamente en condiciones de empezar a analizar la temática que corresponde a este punto 5. El primero de ellos es la libertad de conciencia. La realidad es que todo lo que tiene que ver con el aspecto o el fuero íntimo o interno de las personas mientras no se manifieste, no requiere ningún tipo de sanción o penalidad. Así lo establece el artículo 19 cuando dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública quedan libradas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Esto queda en el fuero íntimo de la persona. Por lo tanto, digamos, esta libertad de conciencia correspondería a un derecho civil y dentro de lo que sería la primera generación de derechos. Dentro de la libertad de conciencia se establece que nosotros podemos creer en lo que supongamos que puede ser lo mejor para cada uno de nosotros. Y acá pareciera existir algún tipo de confrontación con lo que establece la Constitución cuando dice que la nación argentina adopta para su gobierno, el artículo 2 dice que la nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Pero muchos constitucionalistas entienden que no es en sentido de profesar o que el catolicismo sea la religión oficial del país, sino que tiene que ver con que el gobierno nacional sostiene económicamente a la Iglesia Católica. Eso por un lado. Por otro lado, esto tiene, digamos, un sentido histórico porque para la Iglesia siempre ha sido o siempre ha intervenido en todas las cuestiones políticas, desde el virreinato del Río de la Plata, y si nos remontamos antiguamente también tenemos que lo que sería el descubrimiento de América fue fomentado y propiciado por los reyes católicos de España. Y esa tradición del catolicismo en particular se ha ido manteniendo con el paso del tiempo. Tal es así que muchas de las grandes acontecimientos históricos vamos a encontrar participación de religiosos. Fray Mamerto Esquiú, Fray Justo Santa María de Oro,
el tema de la toma de decisiones políticas durante el gobierno de Rosas, las grandes manifestaciones religiosas, etcétera, hacen o muestran la presencia de la Iglesia Católica en particular. Ya más cercano a nuestro tiempo, la Iglesia Católica nosotros la encontramos vinculada a lo que establece el Código Civil y Comercial cuando clasifica a las personas jurídicas en personas jurídicas de derecho público por un lado y personas jurídicas de derecho privado por el otro. Y dentro de las personas jurídicas de derecho público pone a la Iglesia Católica. Y dentro de las personas jurídicas de derecho privado pone a otro tipo de instituciones religiosas, como sería, por ejemplo, los musulmanes, los judíos, las iglesias cristianas, el anglicanismo, etcétera, que para poder funcionar dentro del territorio argentino requieren una previa autorización, más no así la Iglesia Católica. Entonces, para poder, digamos, funcionar, el catolicismo básicamente requiere de un gran aporte que hace el Estado Nacional. Nosotros podemos ver históricamente que cómo la religiosidad ha tenido una gran influencia. Si nosotros nos remontamos a las monarquías absolutas, vamos a ver que el monarca era un representante de Dios en la tierra. Y a medida que vamos evolucionando, hay toda una tendencia de ir separando, por un lado, lo que es la iglesia y por el otro lado, lo que tiene que ver con cuestiones organizativas, políticas, básicamente los estados. Esta presencia de la Iglesia Católica se ha visto limitada en el último tiempo y sobre todo post-reforma del 94, cuando se excluye como requisito para ser miembro del Poder Ejecutivo, es decir, para el presidente de la Nación, el profesar el culto católico apostólico romano. En la actualidad, los únicos requisitos que establece la Constitución es un tema de edad, de ciudadanía y demás requisitos previstos para los senadores nacionales. Por lo tanto, el tema de la profesión de una religión en particular ha quedado excluida. Hasta 1966 nosotros teníamos un acuerdo el catolicismo, digamos, podía requerir un espacio territorial para que instalar o construir las iglesias, y el papado además podía designar al religioso que iba a estar a cargo, y la máxima jerarquía de la Iglesia Católica es un arzobispo. Y después vamos viendo que esto quedó básicamente suprimido del texto constitucional de 1994, por lo tanto, la relación que hay con la Iglesia Católica a nivel internacional es básicamente una relación de Estado a Estado. Ya no tienen tanta injerencia en la designación de los religiosos que vayan a ejercer, digamos, dentro del territorio nacional. ¿Qué más? Y respecto de esto, de la Iglesia Católica,
así como les comentaba, nosotros tenemos la libertad de profesar el culto que consideremos pertinente o conveniente, que puede provenir también de una tradición familiar, pero el único límite que tendríamos es cuando nuestras manifestaciones religiosas están, digamos, o contravienen la moral. Y es acá donde para poder profesar una religión, este sería el marco de contención. Por fuera no contarían con la autorización del gobierno nacional para poder ejercer las prácticas dentro del territorio. Y acá nosotros tenemos que diferenciar lo que sería la libertad de conciencia, es decir, todo aquello que yo pienso, entiendo, y en lo que creo, pero no exteriorizo, y en la libertad de culto, es decir, todo aquello que manifiesto o dejo traslucir y que muchas veces las prácticas de diferentes cultos pueden poner en riesgo derechos de terceros. Por ejemplo, existieron algunas religiones, como los niños de Dios, que se abusaban en sus prácticas de menores de edad, aún con el consentimiento de los padres, y se argumentaba que en realidad estas prácticas estaban enmarcadas dentro de la libertad religiosa. Pero como se afectaba un grupo vulnerable, el Estado Nacional le quitó la autorización para poder funcionar dentro de nuestro territorio. También podemos encontrar algunas prácticas religiosas o ceremonias que son poco menos que de dudosa moralidad, como serían, por ejemplo, lo que tiene que ver con zapallos con velas que podemos encontrar en algunos lugares de diferentes ciudades, que en principio responderían a un culto umbanda, o muchas veces las ceremonias tienen que ver con el estado de embriaguez y el consumo de estupefacientes. Entonces, por eso se dice que son de dudosa moralidad. Respecto de esto, otras cuestiones que tienen que ver con la libertad religiosa o con la preeminencia de la Iglesia Católica dentro de lo que de nuestro país, está el haber suprimido las fórmulas sacramentales al momento de los juramentos de diferentes funcionarios. Actualmente ya no se jura por Dios, algunos lo hacen por la patria, o algunos invocan algún tipo de sujeto que consideren el más pertinente. Pero antes la fórmula sacramental era por Dios, la patria y los santos evangelios, juro desempeñar el cargo X para el cual haya sido asignado. Y además, la no obligatoriedad de que las personas participen en determinado culto religioso. Y esto nosotros lo vamos a encontrar expresado en la educación, por ejemplo, donde ya no hay exigencia de que se encuentren crucifijos dentro de las aulas, o la práctica de algún tipo de religión en particular. Bueno, en mi época los alumnos que pertenecían a otro credo eran excluidos del aula y se daba catecismo, independientemente de que se tratase de una escuela laica o de una escuela pública. También lo vemos reflejado en
no ser discriminados por pertenecer a determinado grupo religioso y a realizar diferentes prácticas siempre y cuando no vulneren la moral, el orden público ni afecten derechos de terceros. Y acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algunas religiones que no participan de actos protocolares o a sus adeptos o miembros, no les posibilitan la participación de actos protocolares como el tema de portar la bandera nacional, cantar el himno, etcétera, etcétera. Y también dentro de la libertad religiosa vamos a encontrar un tema súper importante que es la objeción de conciencia. Cuando la religión o profesar un culto en particular establece límites respecto de la actuación del sujeto. Durante mucho tiempo, mientras estuvo vigente el servicio militar obligatorio, había determinadas religiones que prohibían a sus miembros el portar armas, por ejemplo, porque contravenían las disposiciones del grupo religioso. Esto actualmente no lo podemos encontrar reflejado porque la ley del servicio militar obligatorio fue derogada. Ahora, si un miembro perteneciente a un grupo religioso que no puede portar armas, sería ilógico suponer que podría presentarse voluntariamente a una fuerza de seguridad porque uno de los elementos a utilizar sería la portación de armas. Eventualmente podría hacer algún tipo de planteo judicial para no llevarla encima, sino que pertenecer a la fuerza, pero realizar otro tipo de actividades que no implique la utilización eventual de un arma de fuego. En los tratados internacionales nosotros también vamos a encontrar este tema de la libertad religiosa, y está garantizada no solo a la persona humana, que es la que profesa determinado culto, sino también a la institución que se encuentra organizada en función de una creencia. Y vamos a ver que las podemos encontrar organizadas ya sea como asociaciones o en algunos casos como fundaciones. Y respecto de los tratados internacionales, vamos a encontrar también respecto de los niños que podrían profesar el culto respecto de sus padres o podrían negarse. Y esta cuestión la vamos a encontrar también en el Código Civil y Comercial cuando habla de la capacidad progresiva, respecto de que a determinada edad, un menor de edad puede requerir, por ejemplo, ser intervenido quirúrgicamente aún contra la voluntad del padre, es decir, o de los padres. Es decir, que en este caso primaría más o el derecho a la vida o el derecho del niño, que es el que exige o reclama determinada práctica, por sobre la libertad religiosa que le corresponden a los padres. Otro tema para analizar es la libertad de enseñar y aprender. Y acá también vamos a encontrar una serie de elementos a considerar. La Constitución en el artículo 14 es bastante escueta cuando dice todos los habitantes tienen derecho a enseñar y aprender. Esto lo vamos a ver, digamos, de acuerdo a sus características, en qué lugar nosotros nos posicionamos. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del alumno, tiene derecho a
aprender, y esta es una facultad del Estado Nacional a implementar las políticas educativas que considere convenientes. El tema de las evaluaciones, perdón, que tengo el perro molestando acá, y garantizar que desde la infancia hasta el nivel medio, todos puedan acceder a la educación. Por eso, en nuestro país, básicamente, la educación es gratuita y laica. Ahora, si algunos progenitores pueden y tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a instituciones privadas, eso ya forma parte de las elecciones de cada grupo familiar. Pero el Estado garantiza la posibilidad de que el servicio educativo sea gratuito para garantizar el acceso. Por otro lado, si nosotros nos posicionamos desde el lado de la enseñanza, vamos a tener algo importante a considerar, que es lo que se entiende por libertad de cátedra. Es decir, si bien hay planificaciones o temáticas básicas sobre las cuales debe enseñarse, cada docente o cada maestra tiene la libertad de hacer los recortes que considere conveniente a los fines del dictado de sus clases. Lo que sí no puede o no sería conveniente hacer manifestaciones de tipo político partidarias, religiosas en particular, o dentro de los contenidos que enseña, actos de discriminación o generar situaciones de violencia, etc. Nosotros vamos a ver que respecto de esto, el Estado tiene que garantizar un mínimo de contenidos que van a ser desarrollados para cada tipo de orientación, establecer las políticas públicas respecto de la educación, puede fomentar a través de diferentes planes o mecanismos la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, como por ejemplo dar algún tipo de asignación, algún tipo de subsidio para lograr el acceso a la educación. La educación religiosa tiene que ser una opción. Si los padres envían a sus hijos a una institución religiosa, a una institución educativa religiosa, bueno, están en todo su derecho. Y respecto del tema de la educación, según lo que prescribe el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, es una responsabilidad indelegable del Estado, además de ser un servicio. ¿Qué más respecto de esto? Con la reforma de 1994, lo que se hizo fue una modificación respecto de las competencias que van a corresponder al gobierno nacional y a los gobiernos de cada una de las provincias. Cuando ustedes estudiaron el tema de relaciones entre nación y provincia, vieron facultades reservadas, además vieron el tema de relación y subordinación que se da entre el Estado Nacional y los 23
provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la reforma de 1994 quedó más que claro que lo referido a la educación pasa a ser una potestad o una facultad del gobierno provincial, reservándose o quedando exclusivamente para el gobierno nacional todo lo referido a las universidades nacionales. Por lo tanto, todas las escuelas o nivel inicial, primaria y nivel medio son facultades propias de cada una de las provincias. Por otro lado, nosotros vamos a encontrar que esto estaba establecido originalmente en el artículo 5 de la Constitución, cuando dice cada provincia dictará para sí una constitución que deberá responder a una serie de criterios o elementos, cuáles son el respeto por los derechos y libertades de los habitantes, la educación primaria, el régimen municipal y la administración de justicia. Y después, respecto de los diferentes órganos, podrá tener mecanismos diferentes a los que se establecen en el gobierno nacional. De hecho, nosotros vamos a tener provincias que tienen un sistema unicameral en la legislatura y provincias que responden, como el caso de la provincia de Buenos Aires, a un régimen similar o una organización similar al de la Constitución Nacional. La Constitución en el artículo 5 dice educación primaria, pero hoy en la práctica, básicamente, si no se garantiza si no se culmina la educación secundaria, básicamente no se podría conseguir ningún tipo de trabajo. De hecho, todos piden educación secundaria concluida. Por lo tanto, digamos, la cuestión del derecho a enseñar y aprender, la educación básica es competencia de cada una de las provincias y lo que responde a la educación universitaria corresponde a el gobierno nacional. Sin entrar en polémicas, yo no sé si ustedes se acuerdan, durante la pandemia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su caracterización de estar justo en un punto intermedio, que no es provincia, pero tampoco es municipio, sino, al decir de algunos constitucionalistas, es una ciudad-estado, tuvo una controversia con el gobierno nacional respecto de habilitar las clases presenciales, pese a que en muchas provincias se mantenía el sistema virtual. Y bueno, la Corte reconoció la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder establecer los mejores mecanismos de educación que consideren pertinentes, lo cual generó bastantes conflictos a nivel nacional. En los tratados internacionales nosotros también vamos a encontrar reflejado todo lo atinente a la educación. Por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica establece que los padres y los tutores tienen el derecho a que sus hijos y sus pupilos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo a sus creencias o convicciones. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la obligación de los estados de respetar el derecho de cada uno de los progenitores. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece
que el derecho a la educación, de cualquier forma que se considere, es decir, educación laica o educación religiosa, es uno de los derechos considerados como derechos sociales. Y luego tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que obliga a los estados parte a garantizar la educación en todos los niveles para los niños, niñas y adolescentes. Y la Convención contra toda forma de discriminación racial establece que todos los estados tienen que adoptar las medidas que se consideren pertinentes para evitar la discriminación racial. De hecho, en el último tiempo se están realizando el abordaje de diferentes temáticas, como por ejemplo lo que tiene que ver con los pueblos originarios y la educación bilingüe para los niños que pertenecen a determinada población originaria. También el conocer el origen de cada uno de los ancestros, y hoy se está hablando mucho de los afrodescendientes, sobre los cuales se están haciendo varios cursos, y también la Convención sobre la Discriminación de la Mujer respecto de el acceso a la educación, tanto para el género masculino como para el género educativo. Es decir, que ya no sea solo el enseñar una facultad exclusiva del género femenino, sino que el acceso al dictado de clases tiene que ser para todos los géneros por igual. Y otra temática para abordar el día de hoy es el derecho de asociación o asociación compulsiva. La realidad es que el artículo 14 de la Constitución dice que todos los habitantes tienen derecho a asociarse con fines útiles. Cuando las personas humanas nos encontramos limitadas para el desarrollo de determinada actividad, ya sea porque no contamos con recursos o porque no contamos con determinadas habilidades para la realización de una actividad en particular, es lógico que busquemos la colaboración o la participación de otro u otras personas humanas. De ahí surge la posibilidad de asociarse. Y la Constitución lo único que pone como límite es que esa asociación tenga carácter útil. Por lo tanto, nosotros vamos a poder conformar personas jurídicas diferentes de cada uno de nosotros, como sería, por ejemplo, una sociedad comercial, una asociación, un club, una entidad de bien público, con el objetivo de cumplir determinada finalidad. También podríamos incluir una mutual, por ejemplo, o una cooperativa donde a través de la reunión de varias personas podríamos desempeñar de la mejor manera una actividad. Ahora, el crear instituciones, el asociarnos a una ya existente, al autoexcluirnos de una entidad a la cual participamos, es un derecho que le corresponde a cada individuo. Nadie podría ser obligado a participar de una institución, a permanecer y mucho menos a desistir de participar en la misma. Digamos, nadie sería obligado a mantenerse dentro de una institución. Ahora, la realidad es que hay muchas instituciones, sobre todo gremiales o sindicales, que en cierta forma exigen que cuando se realiza
realiza determinada actividad exista una asociación, que es lo que se conoce como asociación compulsiva. Este derecho de asociación nosotros lo podemos encontrar plasmado primero en el artículo 14, es decir, asociarse con fines útiles. También lo vamos a encontrar en el artículo 14 bis sobre la organización sindical, es decir, participar de un gremio. En el artículo 38 sobre los partidos políticos. Además, el participar de asociaciones de consumidores y usuarios, previsto en el artículo 42. El artículo 43, que se refiere a la acción de amparo para la protección de derechos de incidencia colectiva. Luego tenemos el artículo 75, inciso 17, que obliga al Estado Nacional al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias. Es decir, todo lo vinculado con la asociación o reunión de personas lo vamos a encontrar como diseminado por varias partes de la Constitución Nacional. Hay asociaciones dentro de nuestro país que se encuentran comprendidas dentro de lo que se conoce como la especialidad. A diferencia de la persona humana, donde todo lo que no está prohibido está permitido, porque el derecho no puede ser casuístico, las asociaciones solamente van a tener capacidad para la realización o la concreción del objeto que motiva su creación. Por lo tanto, las diferentes asociaciones u organizaciones solo van a poder realizar las tareas o las actividades que se encuentren expresamente establecidas dentro de su contrato constitutivo, es decir, no van a poder exceder esa órbita o ese ámbito de actuación. Por otro lado, cada una de estas asociaciones, producto del derecho de asociación de los individuos en particular, tiene también facultades disciplinarias, es decir, que las sanciones que se le puedan imponer a los miembros es exclusivamente para ellos y no pueden hacerse extensivos a personas que no participan de la asociación. Y un tema que es súper importante a considerar, sobre todo para las profesiones liberales, como es el caso de los abogados, que es que no se puede ejercer la profesión sin previamente estar colegiado. Es decir, es una especie de pseudo asociación compulsiva donde si no contamos con matrícula, no podríamos ejercer la profesión. Y para poder tener la matrícula, debemos incluirnos dentro de la asociación que nos nuclea, y en este caso sería el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Una forma de violentar este derecho constitucional de asociación sería, por ejemplo, beneficiar a determinados afiliados como para traerlos o para incrementar la cantidad de miembros que tiene una asociación sindical. Por ejemplo, si se les da preferencia a empleados, a personas que pertenezcan a un gremio determinado para su incorporación a la administración pública. O, por ejemplo, no abonar determinado tributo porque pertenecen a determinada asociación en particular. O, por ejemplo, por pertenecer a
a una asociación en particular se les exige determinado tipo de contribución. Y para concluir el día de hoy, nos queda el derecho de petición y reunión. Todas las personas tenemos derecho de peticionar a las autoridades y esto lo prevé también el artículo 14. Ahora, nadie puede arrogarse la facultad de representar a persona o personas determinadas sin caer en un delito que es considerado el delito de sedición. Es decir, nadie puede invocar que representa a determinado grupo y que realiza en nombre del mismo peticiones ante las autoridades. En realidad, la petición es de la persona humana, que puede ser de forma individual o colectiva, o de las asociaciones que previamente cuentan con la respectiva inscripción o autorización para funcionar dentro del Estado argentino. Es decir, que individuos separados o particulares no pueden arrogarse la representación de un grupo si no están debidamente organizados. El derecho de pedir no implica que lo solicitado sea concedido por parte de la institución o del estamento del Estado al cual se lo requiera. De hecho, ni siquiera implica que se dé una respuesta por la negativa o por la positiva. Ustedes más adelante van a ver que en el derecho administrativo, en todo lo que tiene que ver con las peticiones que se hacen entre diferentes entes, el silencio es considerado como una negativa. A contrario de que en el derecho privado, particularmente el derecho civil y comercial, muchas veces el silencio es entendido como una manifestación de voluntad. Una institución creada con la reforma del 94, donde se puede encontrar el derecho de petición, va a estar dada en la figura de la democracia semidirecta o democracia participativa, que es la iniciativa popular. Es decir, cuando un grupo de habitantes plantean algún tipo de proyecto, siempre y cuando no tenga que ver con cuestiones penales, reforma de la Constitución, cuestiones de tributo o tratados internacionales o código penal, y que cumpliendo determinado procedimiento le hacen llegar a la Cámara de Diputados de la Nación su petición. Pero la realidad es que nosotros como individuos o perteneciendo aún a instituciones conformadas, tenemos muy pocas probabilidades de hacer planteos que sean útiles o beneficien a un grupo determinado. En cambio, el derecho de reunión, nosotros no lo vamos a encontrar expresamente establecido en el texto constitucional, pero sí lo entendemos como implícito. Toda vez que hay dos o más personas, en ese momento ya estamos hablando de una reunión. El derecho de reunión lo podemos ver reflejado, por ejemplo, o plasmado en el derecho de asociación. Esta reunión puede ser de forma transitoria, es decir, nos juntamos para determinado acontecimiento y se terminó nuestra organización, o puede ser donde exista algún tipo de participación que se prolonga más en el tiempo. También el derecho de reunión puede ser
público o privado, pero esto no tiene que ver con el lugar donde se desarrolla básicamente, sino el tipo de reuniones que se realicen, porque nosotros vamos a tener espacios privados de acceso público donde se pueden concertar una serie de reuniones, por ejemplo, el shopping. El shopping está perimetrado, se cierra a determinada hora y se abre a determinadas horas, sin perjuicio de que se pueda, previa autorización, realizar algún tipo de evento que va a nuclear a una cantidad determinada de personas. Por otro lado, pueden realizarse reuniones públicas, digamos, con participación de forma indiscriminada de personas en espacios públicos. Por ejemplo, una plaza, por ejemplo, un parque. Puede plasmarse el derecho de reunión en una movilización, en un piquete, o pueden ser reuniones que tienen cierta asiduidad, como pueden ser, por ejemplo, las asambleas ordinarias de una institución, o pueden ser las asambleas extraordinarias de una institución, puede ser un acto determinado, pueden ser actos políticos partidarios, es decir, que no necesitan sí o sí contar con determinada organización. También podemos encontrar plasmado la libertad o el derecho de reunión cuando una persona profesa libremente su culto y asiste a una ceremonia dentro de la iglesia a la que pertenece, y también se ejerce el derecho de reunión cuando yo hago una fiesta de cumpleaños en mi casa. En el contexto de la pandemia, nosotros teníamos restringido este ejercicio del derecho de reunirnos, primero porque no podíamos salir de nuestros domicilios. Después, cuando se fue ampliando o se fue permitiendo mayores posibilidades de desplazarse, empezó a incrementarse el número de miembros que se podían reunir, 5, 10, hasta llegar a lo que estamos hoy, de contar con un gran, digamos, ya no hay restricciones a la posibilidad de reunirnos. Y en la universidad, el año pasado, el cupo estaba limitado a 25 personas por aula. Entonces, vemos cómo este derecho lo podemos encontrar en un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué les iba a decir respecto del derecho a reunión? Que es uno de los que se restringe con el estado de sitio. Recuerden que el estado de sitio es una situación excepcional que se puede dar ya sea por ataque exterior o por conmoción interna. Esto motiva, digamos, el análisis en otra unidad, pero una de las cosas que básicamente se restringe con la declaración del estado de sitio es la posibilidad de reunirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces de una reunión salen determinadas ideas que pueden poner en riesgo la institucionalidad dentro de nuestro país. Entonces, se produce básicamente el recorte del ejercicio de este derecho durante un tiempo determinado. Respecto de quiénes son los sujetos activos, digamos, del derecho de reunión, son tanto las personas humanas como las personas jurídicas que tienen la posibilidad de organizarla,
y dirigirla. Las personas humanas tienen la posibilidad de participar por sí o en representación de determinada institución, y nadie puede ser obligado a asistir a determinada reunión, y el sujeto pasivo en este caso también es el Estado, es decir, que es el que en principio debe respetar el ejercicio de este derecho por parte de los habitantes, y solamente puede limitar el ejercicio de este derecho de acuerdo a lo que prevé la Constitución con diferentes mecanismos. Así que, bueno, niños, con esto, porque si no se hace interminable, todas las temáticas son un montón de puntos. Si tienen alguna duda en particular sobre alguno de los puntos vistos, lo podemos ver mañana, que nos volvemos a conectar, y les prometo que mañana va a ser a las 20 horas en punto. Y si no, pueden escribir por privado, si no quieren tener una participación así en estos encuentros virtuales, me escriben por privado. Básicamente, el abordar estos diferentes puntos es para que ustedes vayan viendo que derecho constitucional es una materia que partimos de un punto y terminamos siempre haciendo todo el recorrido, porque es un ping-pong, vamos pasando todas las temáticas, todas tienen que ver con absolutamente todo. Entonces la idea es que ustedes tengan un pantallazo general de qué contenidos se abordan, y además cómo se va haciendo un ping-pong con diferentes temas. Entonces, cuando ustedes vayan a rendir el examen final, haciendo un cuentito, están abarcando la mayor cantidad de contenidos posibles y nos dejan a nosotros sin preguntas que formular. La idea es que puedan elegir una temática la cual más les llame la atención, aquella que les pareció más interesante, aquella que les gustó más, la que sea más fácil de exponer, y vayan yendo y viniendo con todos los contenidos, porque, digamos, esto todo tiene que ver con todo en esta materia. Así que bueno, chicos, nos estaremos viendo mañana a la misma hora. Adiós. Chao, profe. Gracias. Hasta luego.